Bueno, vamos a comenzar ahora con un tema apasionante que empieza con el título Desarrollo en serie generalizada de Fourier. Digamos que podríamos decir que este es el segundo título, que el título principal de todo el tema es series de Fourier. Series de Fourier. Y empezamos con el desarrollo de series generalizadas. Veamos. Sea una sucesión phi sub n de funciones, phi sub n de x, que es ortogonal en un intervalo AB con respecto al núcleo P de x, y sea también una f de x definida en AB, en el intervalo AB. Buscamos lo siguiente. Buscamos que sea f de x igual a la sumatoria de k igual 1 a infinito de c sub n phi sub n de x. A ver, ¿qué es esto? Tenemos una sucesión de funciones que en principio son infinitas, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas la del seno de nx, e a la nx, una serie, algunas sucesiones que vimos como ejemplo? Que es ortogonal, en un intervalo con un núcleo. Y tenemos una función. Esto es lo que tenemos de partida. Una función, una sucesión y una sucesión de funciones. Queremos tratar de ver si se puede escribir a nuestra función como una combinación lineal de todas estas funciones de acá. Entonces buscamos que f se pueda escribir como la sumatoria de un infinito de Cn phi n. En principio de un infinito, algunos coeficientes pueden ser 0, etc. Pero en principio una combinación de todas. Bueno, ¿será posible esto para cualquier función, etc.? Bueno, a ver. Para averiguar si es posible, lo que tenemos que hacer es tratar de obtener los valores de Cn. Si obtenemos una fórmula que nos da los coeficientes, bingo, se puede hacer esta combinación lineal. Bueno, allá vamos. Entonces, partamos de esta igualdad y multipliquemos miembro a miembro por phi m de x conjugado p de x. A ver, entonces, ¿qué obtenemos? Que f de x por phi m conjugado por p de x, multiplique acá, es la sumatoria, multiplico acá. Sumatoria n igual u. Perdón, acá estoy sumando en n, sí, acá usé el subíndice k, voy a usar el subíndice n. N igual 1, sí, pues si dice Cn phi n, tengo que sumar en n, ¿no? N igual 1 infinito de Cn phi n de x, phi m de x conjugado, p de x. Genial. Ahora integramos. Vamos a hacerlo acá. Integrando entre a y b. Miembro a miembro. Bueno, vamos. Integral entre a y b de f de x por phi m de x conjugado por p de x diferencial x es igual a integral entre a y b de la sumatoria de n igual 1 a infinito de Cn por phi n de x por phi m de x conjugado por p de x, ¿no? Integral. Integramos miembros. Ahora, voy a suponer que hay convergencia uniforme. Para que la integral de la sumatoria pueda escribirla como la sumatoria de la integral. Yo puedo suponer lo que quiera. Después serán restricciones que aparecen a la hora de decir, bueno, sí, los coeficientes se pueden hallar, pero con todas estas restricciones. Bueno, entonces puedo decir que la integral entre a y b de f de x phi m de x conjugado p de x diferencial x es ahora sumatoria de las integrales. Sumatoria n igual 1 a infinito. Las Cn ya lo saco fuera de la integral porque es una constante. Y ahora sí la integral entre a y b de phi n de x por phi m de x conjugado por p de x. Perdón, acá me había olvidado el diferencial, lo agrego y ahora lo pongo.
Bien. Ahora, como las phi n de x es un sistema ortogonal, entonces, ¿qué pasa? Y esto que está acá es el producto interno de phi n por phi m. ¿Está bien? Integral de phi n conjugado por x es la definición del punto interno. ¿Y para qué valores de n y m lo calculo? Bueno, estoy en un valor de m fijo, que yo lo agregué acá multiplicando, pero n varía de 1 a infinito. Entonces, cuando n tome los infinitos valores distintos de m, esto vale 0. Y solo va a valer no nulo cuando n tome el valor igual a m. Es el único que no, de toda esta sumatoria infinita hay un solo término que no se anula. Entonces, quiere decir que nuestra integral de AB entre AB de f de x phi m de x conjugado p de x es una p diferencial x, bueno, esto no se nota mucho pero es una p, está copiado de acá arriba. Esto es, dijimos, bueno, la sumatoria deja de ser sumatoria porque queda un solo término, queda el término de cuando n vale m, o sea que en vez de n pongo m, y esto cuando n vale m es la integral de AB de phi m de x por phi m de x conjugado por p de x por diferencial x. Esto es lo mismo que cm, esto es la norma de phi m de x al cuadrado. Bien, con lo cual podemos ahora, a partir de esto igual a esto, pasar la norma al cuadrado y tenemos cm. Cm es igual a la integral, vamos a escribirlo más chiquito porque me quedó menos lugar, entre a y b de f de x phi m de x conjugado p de x diferencial x, copia textual esto, y pasamos dividiendo la norma de phi m de x al cuadrado. Esto es phi m de x al cuadrado. Perfecto. ¿Y a qué llegamos acá? Bueno, llegamos a lo que queríamos, sin darnos cuenta, porque llegamos a una fórmula que nos da una forma de calcular los coeficientes Cn. Bueno, acá se llama Cm, pero no importa. De hecho, vamos a hacer un pequeño paso adicional, que es, acá dice Cm, phi m, ¿no? No hay ninguna n. Bueno, el subíndice m o n lo puedo cambiar por n, por p, por h, por lo que sea. Lo voy a cambiar por n para que quede como lo queríamos al principio. Integral entre a y b de f de x n, cambio todas las m por n, p de x diferencial x dividido en norma de phi n de x cuadrado. Simplemente cambié el nombre, el subíndice se puede llamar m, p, q, bueno, lo llamo n. Suena un poco raro porque n le venía usando por otra cosa, pero no importa, ya terminé de usar n para otra cosa, ahora me quedo libre, le puedo cambiar el nombre a la subíndice. Bueno, lo concreto es que tengo una fórmula que a partir de la función f, que es dato, a partir de las phi, que son dato, nada más que f, phi y p, que es todo dato, puedo evaluar los coeficientes. O sea que puedo calcular los coeficientes que me dan la combinación lineal de la phi que permiten obtener f. O sea que esto que buscaba lo encontré. Se puede escribir a f como una combinación de esto. Se puede, bueno, se puede entre comillas, se puede siempre que pueda calcular estos coeficientes. Para calcular estos coeficientes tengo una integral, que hay que ver si existe, si converge, si es impropia, y tengo acá abajo una norma que es otra integral, que hay que decir, bueno, si todo esto existe, si todo esto es calculable, los cn son calculables y la combinación existe. Bueno, genial, entonces, pero encontramos. Ahora, una pequeña variante. Si fuera que el conjunto de autofunciones, la sucesión de autofunciones phi n de x, en lugar de ser ortogonal como fue al principio, fuera ortonormal en el intervalo AB con respecto al núcleo P de x, bueno, simplemente habría una pequeña variante. También podría escribir obviamente a f de x como la sumatoria de n igual 1 a infinito de cn por phi n de x. Y la única diferencia sería que los coeficientes, o sea, también lo podría escribir porque si lo pongo ortonormal incluye ortogonal, o sea que vale todo lo anterior. Y la única diferencia sería que los coeficientes valen esta integral dividido nada, porque la norma, si es ortonormal, la norma vale 1, o sea que es simplemente la integral entre a y b de f de x
por phi n de x conjugado por p de x por diferencial x. Bien, vamos a ver unos pequeños conceptos adicionales a esto. ¿Qué es una sucesión ortonormal cerrada? A ver, dada una phi n de x, una sucesión, que es ortonormal en un intervalo AB con respecto al núcleo P de x, decimos que es una sucesión cerrada si y solo si para toda función f de x que sea continua por partes en AB, en ese intervalo AB, se verifica que existe una sumatoria de n igual 1 a infinito de Cn phi n de x que converge en forma simple a f de x para todos los x pertenecientes a AB con, sigo escribiendo, los Cn iguales a la integral entre a y b de f de x por phi n de x conjugado por p de x diferencial x, excepto en una cantidad finita de puntos del intervalo AB. O sea, una sucesión es cerrada, ortonormal, si cualquier función continua de partes se puede escribir como una combinación lineal. O sea, para cualquier función continua de partes hay una combinación lineal que converge a la función en forma simple. Acá hay una sutileza, nosotros estamos escribiendo alegremente que la f de x es igual a la suma infinita. En rigor, deberíamos decir que la serie converge a la función, no que hay una igualdad. Pero se suele escribir un signo igual en el medio, como que la serie es igual a la función. Bueno, entonces acá decimos que, repito, una sucesión ortonormal es cerrada si para toda función continua de partes se puede encontrar una combinación lineal que converja a la función, siendo que los coeficientes se calculan como vimos recién, como demostramos en la hoja anterior, y eso converge en todos lados, excepto una cantidad finita de puntos. ¿Cuáles son esos puntos donde no converge? Bueno, justamente donde la función f de x es continua por partes, o sea, donde hay un salto, ahí en eso no va a converger. Bien, otro concepto es una sucesión ortonormal completa. A ver, dada una phi n de x, que es ortonormal en un intervalo AB con respecto a un núcleo P de x, decimos que es completa si solo si para toda f de x continua por partes en el intervalo AB y considerando que la norma de f de x no es 0, se verifica que existe un n tal que la integral entre a y b de f de x por phi n de x por p de x por diferencial x es distinto de 0. Wow, a ver, ¿qué dice esto? Fíjese que dice algo que la palabra completa digamos, intuitivamente refiere. Dice, una asociación es completa, a ver, sin leer nada, una asociación es completa si no le falta nada, ¿no? Eso es lo que uno pensaría intuitivamente, sin ver nada, ninguna definición. Es completa si está completa, si no le falta nada. Bueno, está bien, es completa si no existe ninguna función que yo le podría agregar, para que sea una asociación con más elementos. Bien, a ver, ¿y qué dice acá? Para que sea completa tiene que ser que para toda función continua de partes, cuya norma no es nula, hay un n que si hago... ¿Qué es esto? Esto es el producto interno de f por phi.
hay un n que si hago el producto interno de f por esa phi n, hay un n que hago el producto interno de f por esa phi n, no me da 0. A ver, ¿y qué pasaría si esto no se cumpliera? Supongamos que no sea verdad que para toda función pasa esto. A ver, supongamos que hay una función que no cumple esto. Una función que el producto interno de f por toda la phi n da 0. Supongamos yo encontrar una función que el producto interno de esa por toda la phi n da 0. Y bueno, esto quiere decir que esa función es ortogonal a toda la phi n. Y si esa función multiplicada por toda la phi n da 0 y multiplicada por sí misma no da 0, porque me dice que la norma no es 0, bueno, entonces esta función la podría agregar como un elemento más de la sucesión. Bueno, justamente. Entonces por eso me está diciendo, no. Si no pasa eso, si para toda función, no hay ninguna función que podría agregar, porque para toda función es ortogonal a alguna de la phi, bueno, entonces es completa. Perfecto. Genial. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos la sucesión coseno de nx sobre raíz de pi, seno de nx sobre raíz de pi. Esto es ortogonal, es ortonormal inclusive. Pertenece acá, a ortonormal en el intervalo menos pi pi. Esta es la sucesión, la vimos en su momento, con el respecto al núcleo p de x igual a 1. Genial. Ahora propongamos que nuestra función f de x es 1. Y bueno, si esta función es 1, producto interno coseno de nx sobre raíz de pi es la integral entre menos pi y pi de 1 por coseno de nx diferencial x sobre raíz de pi, perdón. Bueno, sabemos que la integral de esto da seno, ¿no?, sobre n, seno en pi en menos pi da 0, se anula. Por otro lado, 1 multiplicado producto interno seno de nx, esto es una n, sobre raíz de pi es la integral de menos pi a pi de 1 por seno de nx sobre raíz de pi diferencial x. Esto también integrado da, bueno, menos coseno, pam, pum, pam. Sabemos que reemplazando da 1 menos 1, 0. O sea que teníamos esta sucesión ortonormal, pero encontramos una que no cumple esto, que multiplicada en producto interno por todas las que entran acá. Ojo, estos son infinitos, son infinitas, pero acá hice el producto genérico por coseno de nx por cualquiera de todas las zetas y por cualquiera de todas las zetas. Da siempre 0. Entonces quiere decir que esta sucesión no es completa. Por lo tanto, la sucesión coseno de nx sobre raíz de pi, punto y coma, seno de nx sobre raíz de pi, no es completa porque encontré una que es ortogonal a todas y la podría agregar a al conjunto. Bueno, veamos un pequeño teorema. El teorema dice lo siguiente. Dada una sucesión phi n de x, que es ortonormal en... acá me olvidé de cerrar la llave. Ortonormal en el intervalo AB con respecto al núcleo P de x, si es cerrada, implica que esta sucesión phi n de x, que es ortonormal con respecto al intervalo AB, en el intervalo AB, perdón, con respecto al núcleo P de x, también va a ser completa. O sea, cerrada implica completa. Bueno, veamos. Demostración. A ver, si phi n de x es cerrada, entonces, para todo f de x, lo dice ahí arriba, continuo por partes, dos puntos, f de x se puede escribir como la sumatoria de n igual 1 a infinito de Cn phi n de x, ¿no es cierto? Estamos siguiendo acá. Sabiendo que Cn se calcula como la integral entre a y b
de f de x por phi n. ¿Está bien? Sí, está bien, está perfecto. Phi n de x conjugado p de x diferenciales. Y copiamos de acá. Textual. Bueno, casi textual. Abreviamos un poco. Pero si si es cerrada, para toda función continua de partes, puedo escribirla como sumatoria, siendo que los de combinación lineal de la phi, siendo que los cn se calculan así. Bien, ahora supongamos, ¿qué pasaría si phi n no fuera completa? O sea, voy a demostrar este teorema por el absurdo. Yo digo cerrada empleada completa, quiero demostrar. Bueno, parto de que es cerrada y supongamos que no fuera completa. Niego la tesis. Si no fuera completa, entonces no fuera completa, no se cumple la definición de completa. Existiría una f de x tal que su norma no es 0 y al mismo tiempo para todo n la integral de entre a y b de f de x phi n de x conjugado p de x diferencial x sería 0. A ver, si no fuera completa, quiere decir que existiría una función, en vez de para toda f cumplirse esto, hay una que no cumple. O sea, hay una que tiene norma no nula, existe una que tiene norma nula, y para la cual todos los productos dan 0. O sea, no es verdad que hay al menos un producto distinto de 0, no. Hay una f que multiplicada, producto interno por toda la phi da 0. Lo que dijimos antes. O sea, hay una f que yo la podría agregar, porque es ortogonal a todas. Ahora, resulta que esta formulita que está acá es casualmente la misma que está acá arriba. O sea, es la que nos permite calcular los Cn. O sea, esto es igual a los Cn. O sea, son los Cn. Esta es la fórmula que se obtiene para calcular los Cn, que son los coeficientes de la combinación lineal que me da la propia f. Entonces, caramba, ¿entonces qué quiere decir? Si existe una f para la cual se cumple esto, quiere decir que esa f escrita como sumatoria de Cn es la sumatoria de 0 por phi. Entonces, esa f de x tendría que ser la sumatoria de n igual 1 a infinito de Cn por phi n de x, y sería la función nula. Porque todos los Cn valdrían 0. Pero entonces, si esa f de x es la función nula, ¿cuánto vale su norma? 0. Ah, pero esto contradice, porque yo acabo de decir que existe una f cuya norma no es nula. Y demostré que si existe una f cuya norma no es nula, para la cual se cumple esto, entonces llego a la conclusión de que la norma de esa f es nula. Bueno, esto es una contradicción. O sea que entonces no puede ser que la serie que la sucesión no sea completa. O sea, la suposición que hice no es posible, porque lleva una contradicción. Contradicción. Esto es una contradicción. O un absurdo, si quieren ponerlo, ¿no? Contradicción, o si quieren ponerlo con la palabra por ahí que más habitualmente usan es un absurdo. Por lo tanto, quedó demostrado. Por lo tanto, la phi n tiene que ser completa. O sea, es absurdo demostrar que no es completa. Afirmar, perdón, que no es completa. Muy bien. Sigamos ahora con otro tema de esto que es... Uy, agarré una hoja que estaba escrita. Cambio de hoja. Bueno, sigamos ahora con la desigualdad de Bessel. Desigualdad de Bessel. Partamos de sea una phi n de x, una asociación, que es ortonormal en un intervalo AB con respecto al núcleo P de X. Calculemos ahora, calculamos la integral entre A y B de el módulo de f de x menos Sn de x cuadrado
por P de X por diferencia de X. Es un cálculo que hacemos de la nada. O sea, lo hacemos porque lo hacemos. Vamos a ver a qué nos lleva. Lo ponemos porque sí, no es que lo dedujimos de algún lado. Y bueno, vamos a calcular esto. Antes de calcularlo, por lo menos ya sabemos qué signo tiene esto, porque esto es módulo al cuadrado positivo, P de X es positivo, mayor o igual que 0, o sea que todo esto va a dar mayor o igual a 0. Bien, genial. Entonces, calculémoslo. Esto es la integral entre A y B. Perdón, aclaremos que siendo Sn de x, ya sabemos lo que es, pero escribámoslo acá para tenerlo a mano. Sn de x es la sumatoria de k igual 1 hasta n, porque es Sn, es una suma parcial, de c sub k por phi sub k de x, ¿no es cierto? Entonces, esto es la integral de... Vamos a empezar, voy a dejar de poner de x, de x, de x, sabemos que tanto la f como la s dependen de x. Entonces, esto es la integral entre b de f por... no, perdón, vamos a poner de f... vamos a empezar de vuelta. La integral entre a y b de f de x menos Sn de x, en este paso pongo de x, después lo dejo de poner, por, o sea, el módulo al cuadrado es esto por esto, conjugado. Vamos a hacer, para hacerlo bien general, vamos a asumir que puede haber imágenes complejas. Entonces, el módulo es el número por su conjugado. Ahora sí. Entonces, ahora sí, dejo de escribir de x, hago el doble producto. F por F conjugado, F por S conjugado, bla, bla. Los 4 productos que corresponden. Integral entre A y B de F por F conjugado primero, por P diferencial X. A P tampoco le pongo que depende de X. Ya sabemos que todo depende de X. Perdón, menos F por S conjugado. Integral entre A y B. Ya lo voy separando en integrales. F por S conjugado por P diferencial X. Ahora viene S por F conjugado. Menos integral entre A y B. F conjugado por S P diferencial X. ¿No? Menos. No, menos es más. Más integral entre A y B. S por S conjugado. S por S conjugado, P diferencial X. Bien. Esto es igual, a ver. Si vamos a ver si me va... No, acá va a ser largo, así que... esto es igual a esto es igual a... A ver, esto es la norma al cuadrado de f. Integral. Esto no, esto es directamente, es la norma al cuadrado de f. Es norma de f cuadrado. Menos integral entre A y B. F lo dejo tal cual. A S la voy a escribir. La voy a desarrollar como la sumatoria. Es la sumatoria de CK, phi K, y acá hago conjugado, porque es S conjugado. Tac, tac. No pongo K1 a N, pues ya lo sabemos. Escribimos lo imprescindible como para que se entienda el desarrollo, pero sin todos los detalles. Menos, vamos con este ahora, integral entre A y B de F conjugado, y también escribo la sumatoria en S, ahora sin conjugar, porque S no está conjugado. CK, phi K, P diferencial X. Bien. Y ahora viene, bueno, las dos sumatorias. Integral A y B de sumatoria CK, phi K, y la misma conjugada. Sumatoria CK, phi K, conjugado, P diferencial X. Esto es mayor o igual a 0. Perdón, esto no es un igual, no vengo arrastrando una igualdad. Acá decía esto mayor o igual a 0, acá esto mayor o igual a 0, y acá esto mayor o igual a 0. No es que venimos con una asociación de iguales, es una inecuación que mantenemos. Bien. Sigamos un paso más. Norma de f cuadrado menos... A ver, ¿qué podemos decir de esto? Esto es... a ver. Acá tenemos
Esta suma es hasta n, así que tranquilamente puedo invertir la integral con la sumatoria. No hay una suma infinita, así que puedo decir que esto es la sumatoria de c sub k, que es constante, la puedo sacar afuera de la integral, conjugada, ¿no? Por la integral entre a y b de f por phi sub k conjugado por p diferencial x. Menos, acá también puedo hacer algo parecido, invertir sumatoria con integral. Esto es sumatoria c sub k de integral entre a y b de f conjugado por phi sub k sin conjugar por p por diferencial x. Vamos bien. Más, acá, atente, acá tenemos un detalle. Si bien yo usé k y k en ambos lugares, en realidad este k y este k son independientes, ¿no? Yo acá teóricamente debería haber usado K1 y K2, digamos, son dos sumas totalmente independientes. Acá es una sumatoria por una sumatoria, es como decir 10 términos por 10 términos, o sea, son todos por todos. Pero tengamos en cuenta un detalle. Cuando yo transformo esto en unas únicas, cuando yo hago todos por todos, ¿sí? Y después integro, se transforma en son infinitas integrales, un cuadro de esta sumatoria la pongo en vertical, esta sumatoria la pongo en horizontal y multiplico todo por todo, lleno el cuadro. Bueno, resulta que de todas, y después integro todas. Cuando hagas integrales, se me van a anular prácticamente todas, porque cuando integre una phi por otra phi distinta, va a dar 0, porque es un sistema ortogonal, una sucesión ortogonal. Solo van a quedar las de la diagonal, la que sea un phi sub k por el mismo phi sub k, producto interno. Entonces, esta sumatoria termina transformando en una única, ese punto de dos sumatorias termina transformando en una única sumatoria de los elementos de la diagonal, que sería la sumatoria en k de, cuando los k coinciden justamente, es ck por ck conjugado, es módulo de ck cuadrado, y me queda la integral entre a y b de phi sub k por phi sub k conjugado por p por diferencial x. Bien, y todo esto mayor o igual a 0. Bueno, siguiente paso, norma de f cuadrado. Bien, a ver, ¿qué es esto? Esto que está acá es la definición de el c sub k. Es cómo se calculan los coeficientes cuando desarrollo a f como sumatoria de ck phi k. O sea, esto es c sub k. ¿Y quién es esto? Esto es lo que está acá pero conjugado. Si yo aplico conjugado acá arriba, queda conjugado acá y acá se va el conjugado. O sea que esto es c sub k conjugado. O sea que entonces me quedó f menos. A ver, acá que tengo la sumatoria de c conjugado por ck. Acá la sumatoria de ck por ck conjugado. Estas dos cosas son la misma. Esto es módulo de ck cuadrado. Un número por su conjugado es módulo cuadrado. Esto es módulo cuadrado de vuelta. Y esto es entonces 2 veces la sumatoria de módulo de c sub k cuadrado. ¿Y esto qué es? Y esto vale 1. Esto es la norma de phi sub k, pero como phi sub k es un sistema ortonormal, esto vale 1. Por lo tanto, esto es la sumatoria del módulo de c sub k cuadrado. Y esto termina siendo mayor o igual a 0, copio de acá. Con lo cual, resto 2, sumo 1. Finalmente, acá me queda que resto 2, sumo 1, módulo de f cuadrado menos una sumatoria de c sub k módulo cuadrado es mayor o igual a 0. Y ahora escribo finalmente que la sumatoria, ahora voy a poner ya los índices completitos, de k igual a 1 a n de módulo de c sub k cuadrado, paso al otro miembro, es menor o igual que la norma de f de x, vuelvo a poner que depende de x, cuadrado. Esta es la desigualdad de Bessel, la que da nombre al título. Es una desigualdad de Bessel, o sea que lo que está diciendo esto es que la sucesión, esta es una serie numérica, la serie numérica esta, ¿sí?
no es una asociación aritmética, en realidad es una asociación porque es una suma parcial, llega hasta n, pero la suma de los coeficientes al cuadrado, de los módulos de los módulos cuadrados de los coeficientes, es siempre menor o igual que la norma de f. Con lo cual, y esto es para todo n, con lo cual, como una consecuencia de esto, me está diciendo que la sumatoria de k igual 1 a infinito, si yo n lo quisiera tender a infinito, del c sub k cuadrado, sería convergente. Porque aún si n tendiera a infinito, se daría esta desigualdad. Y esto me está dando una consecuencia adicional, que es que el límite cuando n tiende a infinito de c sub n es 0. Porque si no, esta solución no podría ser convergente, ¿no? Esta serie. Y otra consecuencia más es que si yo escribo Cn con la fórmula que sabemos que se usa para calcularlo, que es la integral entre a y b de f de x por phi n de x conjugado por p de x diferencial x, yo sé que esto en el límite tiende a 0. Y esto es el lema de Riemann-Lebesgue. Muy bien. Bueno, a ver, un par de cositas más. Convergencia cuadrática. Hasta ahora vimos convergencia simple y convergencia uniforme. Vamos a ver un par de convergencias más. La convergencia cuadrática dice lo siguiente. Si tenemos la sumatoria de k igual 1 a n de c sub k phi sub k de x, esto es lo que antes llamábamos siempre Sn de x, la suma parcial. Decimos que converge a f de x en forma cuadrática, se simboliza con un 2 acá, cuando n tiende a infinito para todo x perteneciente al intervalo b, si solo si el límite cuando n tiende a infinito de la integral entre a y b de el módulo de f de x menos Sn de x al cuadrado por p de x por diferencial x es igual a 0. Bueno, es una definición relacionada con lo que la formulita que usamos para calcular la identidad de Parseval, la desigualdad de Bessel. Y la siguiente es la convergencia absoluta. Esto por lo menos como título les debe sonar, porque lo vieron para series numéricas, que dice que la sumatoria de k igual 1 a n, tengo de c sub k phi sub k de x, que esto se llama Sn de x, la clásica suma parcial, converge en forma absoluta a f de x cuando n tiende a infinito para todo x perteneciente a b, si y solo si. A ver, para todo epsilon tendría una definición más parecida a las primeras. Epsilon mayor a 0, existe un n que depende de epsilon y de x, ahí se parece a la simple, tal que para todo n mayor a n grande de epsilon x, se verifica que el módulo de Sn supraíndice a de x menos S supraíndice a de x, sin n, es menor que epsilon. Siendo, aclaramos, Sn supraíndice a de x la sumatoria de k igual 1 hasta n del módulo de c sub k phi k de x. O sea que hay convergencia absoluta cuando para todo epsilon existe un n tal que sumo más términos que esta cantidad mínima, entonces la diferencia entre las series armadas con los módulos de los términos, en vez de las series armadas con los términos, es menor que ese epsilon. O sea, es más exigente la absoluta, porque esta podría converger en forma simple porque es alternada, entonces
es más fácil que converja. Pero la convergencia absoluta me dice que no, que por más que sea alternada, converja también si yo tomo los módulos de los elementos. Obviamente, Sn de A es esto y SA sin el subíndice n es esta suma, pero cuando n va a infinito, ¿no? Bueno, y ahora la identidad de Parseval, un nuevo tema a partir de esto. Antes vimos la desigualdad de Bessel, ahora la identidad de Parseval, que es una pequeña extensión de la desigualdad de Bessel, dice, si hay convergencia cuadrática, se simboliza así, entonces resulta que se cumple que el límite cuando n tiende a infinito, bueno, acá me queda medio feo, de la integral entre a y b del módulo de f de x menos Sn de x, esta es una n, cuadrado p de x diferencial x es igual a 0. Si hay convergencia cuadrática, se cumple esto. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que dijo el señor Bessel, pongo así como referencia, el razonamiento que hicimos cuando entendemos la desigualdad de Bessel, lo recuerdo acá. Para la desigualdad de Bessel partimos de que esta integral era positiva. Esta integral, fíjense que es la misma que esta, idéntica. Hicimos toda una deducción y llegamos a esta desigualdad. Si ahora, en vez de decir que esta integral es positiva, decimos que el límite de la integral es igual a 0, ya no mayor que 0, hiciéramos toda la misma deducción, llegaríamos a que esta sumatoria, cuando en el límite, cuando n tiende a infinito, es igual a esto. Y eso es lo que vamos a escribir. Entonces llegamos a que el límite cuando n tiende a infinito de la norma de f de x al cuadrado menos la sumatoria de k igual 1 a n de módulo de c sub k cuadrado es igual a 0. O sea, es decir, a ver si me cabe acá, vamos a ponerlo acá a la derecha, que la norma de f de x al cuadrado es igual a la sumatoria de k igual 1 a infinito de módulo de c sub k al cuadrado. Y esta es la identidad de Parseval. Bien. Finalmente, un pequeño teorema que dice lo siguiente. Si tenemos la sumatoria de k igual 1 a n de c sub k phi k de x, y sabemos que esto converge en forma uniforme a f de x cuando n tiende a infinito para todo x perteneciente al intervalo AB, y además, segunda hipótesis, sabemos que el núcleo P de x es justito igual a 1. Con estas dos hipótesis se puede concluir la tesis, que es que la sumatoria de k igual 1 a n de c sub k phi k de x converge en forma cuadrática a f de x cuando n tiende a infinito para todo x perteneciente al intervalo AB. Vamos a intentar demostrar esto. Demostración. Vamos a hacer una demostración medianamente esquemática. Partamos de que nuestra suma parcial, Sn de x, es la sumatoria de k igual 1 a n c sub k por phi sub k de x. Sabemos que converge en forma uniforme a f de x cuando n tiende a infinito para todo x perteneciente a AB. Genial. Sabemos que si se cumple la convergencia uniforme, ¿qué pasa? Bueno, recordemos la definición. Para todo epsilon mayor a 0 existe un n grande de epsilon mayor a 0, tal que si n chiquita es mayor que n grande, es así. Sumo más términos que eso. Entonces, el módulo de f de x menos Sn de x es menor que epsilon. Para todo epsilon existe bla bla bla, tal que módulo menor que epsilon. Ahora vamos a hacer un pequeño ingrediente adicional. Si yo para todo epsilon puedo encontrar que una cantidad de términos tal que sumo más que esos términos, esta diferencia es menor que epsilon, también voy a poder encontrar una cantidad de términos tal que esa diferencia es menor que raíz de epsilon, ¿no?
Tengamos en cuenta que si epsilon tiende a 0, es chiquitito, la raíz es más chiquita todavía. Bueno, tendré que tomar una cantidad de términos mayor, pero voy a poder encontrar una cantidad para tal que esta diferencia sea menor que raíz de epsilon. Bueno, entonces implica que la integral entre a y b, parto de esto, ¿no es cierto? Del módulo, ahora integro miembro, de f de x menos Sn de x módulo, si esto lo elevo al cuadrado, diferencial x, o sea, lo elevo al cuadrado a ambos miembros, integro. Esto va a ser menor o igual que si hago la integral entre a y b de elevo a epsilon al cuadrado, la raíz de epsilon al cuadrado me da epsilon, por diferencial x. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, resulta que... perdón, me faltó multiplicar por p de x, ¿no es cierto? Por p de x y acá también por p de x diferencial x. Ahora, si epsilon tiende a 0, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Esto es... Perdón, p de x vale 1. Este pequeño detalle. P de x vale 1. Entonces, esta integral, ¿cuánto vale? Y esta integral vale epsilon por b menos a. Ahí está, me faltaba ese detalle. Ten en cuenta que p de x vale 1 es la segunda hipótesis del teorema. Entonces, esto es epsilon por b menos a. Y ahora sí, cuando n tiende a infinito, este epsilon tiende a 0. Pues justamente esa es la esencia de la convergencia, que para todo epsilon, cuando n tiende a infinito, el epsilon se hace infinitamente más chico y tiende a 0. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que la sumatoria, o sea, si esto tiende a 0, estamos cumpliendo la definición de convergencia cuadrática. Entonces, por lo tanto, es cierto que la sumatoria de k igual 1 a n de c sub k phi sub k converge en forma cuadrática a f de x cuando n tiende a infinito para todo x perteneciente a b, ¿no? Recordemos, la definición de convergencia cuadrática justamente requiere que el límite de esta integral tienda a 0, que es la integral que estamos calculando acá. Ya hemos demostrado que tiende a 0. Con lo cual quedó demostrado el teorema.